Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez con nuestro estudio. Esta noche lo vamos a hacer un poquito diferente. No estoy en vivo, voy a grabar este estudio y les voy a mandar la liga a todos, pero lo pueden ver ahí mismo en el canal, ¿sí? Para continuar con nuestro estudio en esta semana. Hoy nos toca eh, continuar con nuestra carta, la primera carta a los Corintios, por parte del hermano Pablo. Entonces, hoy continuamos con el capítulo 5. Espero que hasta ahorita los 4 capítulos que hemos visto hayan sido de interés tuyo y que el Señor te esté hablando. Eh, Vamos hoy a continuar a terminar el capítulo 5 para enfilarnos hacia la mitad de la carta, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a poner este estudio en oración. Vamos a dar una oración para poder ponerlo delante del Señor y que el Señor nos ayude a entender lo que tiene para nosotros el día de hoy. ¿Qué te parece? Vamos a dar gracias. Padre, mi Dios amado, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Llenamos nuestro trono de alabanza, Señor. Te damos gracias porque tú nos has elegido para conocerte, para amarte, para glorificarte. Y esta tarde, noche, Señor, especialmente te pedimos que te quedes con nosotros en este estudio. Esperamos, Padre, que tú nos abras el entendimiento y que podamos nosotros, Señor, llegar a comprender estas escrituras tan maravillosas, Señor, que tú le diste al hermano Pablo escribir para que el día de hoy nosotros podamos estar unánimes juntos leyéndolas y estudiándolas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues te decía que terminamos el capítulo 4, ¿te acuerdas? Entonces, Pablo está tratando un asunto muy importante con los hermanos de Corinto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es lo que estaba hablando? Básicamente Pablo estaba hablando de la división en la iglesia que estaba sucediendo por allá, ¿verdad? En una palabra, la iglesia de Corintio estaba envanecida. Sí, estaba envanecida. ¿Me puedes abrir tu Biblia aquí, por favor? En Corintios. Voy a tener la Biblia aquí enfrente de mí. La iglesia de Corintio estaba envanecida, o sea, ellos estaban jactando de que, de que ellos querían ser más, ¿sí? De que ellos al momento de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, ellos estaban envaneciendo, ¿verdad? Que básicamente la traducción de la palabra envanecer, la traducción, o más bien la palabra que usa Pablo, es la palabra fusio con doble E, que básicamente la traducción de esa palabra fusio es soplar, inflar, orgullo. O sea, estaban inflados ellos, tenían un orgullo, estaban siendo orgullosos, se estaban hinchando como cuando hinchas un valor o inflas un balón. Ellos se estaban inflando con sus propios egos. Eh, entonces, eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto, ¿sí? Déjame leerte nada más para entrar en contexto el capítulo el capítulo 4. Te voy a leer a partir del versículo 7. Dice así, si te acuerdas, esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Capítulo 4, verso 7, nada más para entrar en contexto. Dice, porque ¿quién te distingue? Le dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases, ¿te acuerdas que veíamos todo eso la semana pasada? Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Versículo 9. Pero porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como para
como a sentenciados a muerte, y vimos la definición de eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que era algo que comentamos, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y nosotros somos, y dice, y nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes son prudentes, ¿verdad? Pablo les empieza a decir, oye, ustedes se están envaneciendo, pues nosotros somos sensatos, entonces ustedes creen que son prudentes. Y dice, nosotros somos débiles, mas ustedes son fuertes. Nosotros somos despreciados, pero ustedes son honorables, ¿verdad? Hasta esta hora padecemos hambre teniendo sed. Estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Versículo 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como los hijos amados. Les está diciendo Pablo, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. He estado siendo un poco sarcástico, pero no lo hago para envanecernos, sino para que agarren la onda, les dice Pablo. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, o sea, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado Timoteo, que es hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas las partes. Mas algunos de ustedes están envanecidos, les dice Pablo. Ese es el problema, que están envanecidos, ¿sí? Y mira, todo esto los llevó a sentirse orgullosos, ¿sí? Entonces, ya voy a empezar ahora sí con el capítulo 5. Hasta que te acabo de hacer es una Primera de Corintios 5. Es una introducción de lo que vimos la semana pasada, que no se te olvide de que estamos hablando hasta ahorita. Pablo está atacando el orgullo, está atacando la hinchazón, ¿verdad? El envanecimiento de sus corazones, ¿sí? Y esto lo lleva a sentirse con un cierto orgullo o con un cierto nivel, en donde miraban por debajo de los hombros a las demás personas que no pensaban como ellos. Todos los que somos de Pablo levantaban la mano y yo, vénganse, nosotros somos diferentes que todos los que son de Apolos o que todos los que son de Pedro. ¿Te acuerdas que veíamos eso la semana pasada? Bueno, antes de empezar a leer el capítulo 5, para entrar esto un poquito más en contexto, déjame de leerte de este mismo capítulo 5 el versículo 9, 10 y 11. ¿Me dejas? ¿Sí? Versículo 9, 10 y 11. Y luego me regreso del 1 en adelante. Si lo tienes ahí en tu Biblia, sácalo. Versículo 9, 10 y 11. ¿Te acuerdas que yo te decía que esta carta a los Corintios era la segunda carta que había escrito Pablo? ¿Te acuerdas? Pablo escribió en total 4 cartas a los hermanos en Corinto. La primera y la tercera no llegó a nuestras manos, solamente llegó a nuestras manos la segunda y la cuarta, que para nosotros las conocemos como la primera y la segunda carta a los Corintios. Pero Pablo les escribió antes de esta, les escribió otra. Fíjate, y aquí lo vemos en el versículo 9, que Pablo habla de esa carta que no llegó a nuestras manos, y dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, o sea, con ellos ni siquiera coman. Entonces Pablo ya había tocado este tema del pecado que estaba metiéndose a la iglesia, y Pablo vuelve a tocar este mismo asunto, pero de una manera diferente.
¿Cómo que de una manera diferente, chavo? Pues sí, porque fíjate, Pablo les está hablando del envanecimiento de la iglesia, ¿te acuerdas? Y fíjate cómo empieza el capítulo 5. Voy a leerte capítulo 5. Voy a leerte a partir del versículo 1 y versículo 2. Dice así. Termino ahí y empezamos a estudiar, ¿verdad? Dice, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que tal acción cometió? Versículo 1 y 2. Entonces, fíjate, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los líderes de la iglesia, la gente de la iglesia de Corintio, estaban tan enfocados en su propio ego, estaban tan enfocados porque estaban envanecidos, estaban tan enfocados porque unos se creían superiores que los otros, que no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando adentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No se estaban dando cuenta de eso que estaba sucediendo ahí en la iglesia. Y Pablo aquí agarra un ejemplo. Este pasaje, posiblemente lo hayas escuchado antes, este pasaje del capítulo 5, lo hayas escuchado antes, y también es correcto, ¿verdad?, predicarlo de esta manera. Estoy hablando de una predicación, ¿verdad?, no un estudio como los que doy yo. Sí te he dicho que yo no soy pastor, ¿verdad?, que yo no doy predicaciones, no estoy capacitado para ello, pero el Señor me ha capacitado para estudiar, y eso es lo que tú y yo hacemos. Agarramos el texto de la Biblia y lo estudiamos. Mas, sin embargo, las personas que el Señor los ha llamado para predicar un grupo de hermanos, para predicar a las ovejas del Señor, los pastores tienden a agarrar este texto para hablar acerca del pecado y para hacernos ver las cosas que están mal y hacernos ver que nos tenemos que apartar de ellas, lo cual es perfectamente correcto. Pero yo esta vez quiero estudiar contigo el contexto de toda la carta. El contexto de la carta es la división de la iglesia, porque la iglesia, algunos de los líderes y algunos de los cristianos que estaban congregándose en la iglesia de Corintio, sus corazones estaban envanecidos. Y al momento de estar envanecidos, estaban perdiendo de vista lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Sí me explicó? ¿Sí lo puedes ver? De nuevo quiero que veas el versículo 2, que dice, y vosotros estáis envanecidos. Hay entre ustedes fornicación, tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Fíjate lo que está pasando. Y ustedes están metidos en pelearse unos con otros, en decir quién es mejor y quién es peor. De eso habla este capítulo 5. De que Pablo les dice, oigan, ¿ya se dieron cuenta de lo que está pasando? Te hablé ahorita al principio de la carta, al principio de la carta te comenté, escuchamos o leímos el versículo 9, 10 y 11, ¿verdad?, que habla de una carta anterior. Desde antes ya estaba pasando esa situación, porque Pablo les dice, ya les escribí por carta y ya les dije que no se junten con tales personas. Pero Pablo les dice, no te estoy diciendo que no te juntes con las personas en el mundo, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendrías que salirte de este mundo, ¿verdad?, para no convivir con gente que peca de esa manera. Sin embargo, Pablo les dice, les estoy diciendo que los que se llaman hermanos y siguen cometiendo ese tipo de pecados con toda premeditación, alevosía y ventaja, con tales ni siquiera se junten. Y Pablo vuelve a tocar ese tema. Y aquí Pablo lo que hace es agarrar un ejemplo
de toda la lista que les mandó. ¿Sí lo viste? ¿Sí? Pablo les dice, en lugar de estar envanecidos en su propia opinión, debieron haber actuado con las personas que están cometiendo pecados como este que les acabo de mencionar. Porque no era el único. No era el único que estaba sucediendo ahí. Había muchísimas más cosas. Pero Pablo agarra ese ejemplo y fíjate, Pablo lo agarra de una manera bien, bueno, el Señor se lo hace ver, ¿verdad? Pero lo agarra de una manera bien inteligente, porque este pecado no solamente es un pecado para las cosas del Señor. O sea, que un hijo tenga relaciones con su mamá, incesto, sino también con la esposa de su papá. Seguramente su mamá había muerto, seguramente su papá se había vuelto a casar, seguramente con una mujer más joven que su papá, y con esa mujer el hijo tenía relaciones. Esto no solamente era penado por la ley de Dios, sino también era penado por la ley de Roma. Entonces Pablo les dice, aquí afuera, aquí adentro de la iglesia está penado, pero allá afuera también, porque dice el versículo 1, hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque allá también es un delito esto, ¿sí? Entonces, los pecados que normalmente eran vistos afuera, se empezaban a ver adentro de la iglesia, con los que se decían que eran cristianos, con los que se decían que habían vuelto a nacer, porque ellos decían, no, pues lo importante es el espíritu, el cuerpo se va a desechar, entonces démosle gozo al cuerpo, porque al cabo el espíritu no no se afecta, ¿verdad? Eso es un pensamiento griego, eso es un pensamiento platónico, ¿sí? Es un pensamiento de que lo importante es el yo, lo importante es el ser, lo importante es el espíritu. El cuerpo al término de los días va a ir a dar a un pozo y se va a descomponer. Entonces el cuerpo no es importante, es un pensamiento platónico. Bueno, esos pensamientos platónicos los estaban metiendo a la iglesia. Pero Pablo agarra un ejemplo para mostrar aquí. No quiere decir que era el único, sino quiere decir que era uno de los más grandes, porque tanto era penado adentro de la iglesia como fuera. Pablo les dice, mira, no solamente los pecados que afuera, acuérdate Corintio, ¿verdad? ¿Te acuerdas Corintio cómo era? Era la casa del pecado, la ciudad del pecado, el Sin City, como hay alguna ciudad que le llaman ahora sí, y hasta las personas de por allá están muy orgullosas de que a su ciudad le dicen la ciudad del pecado. Pero bueno, ahorita, ¿qué ciudad del planeta está libre de tirar la primera piedra, ¿verdad? Entonces, lo que estaba pasando es decir, todos los pecados que se ven afuera los están metiendo, pero aún los que afuera también son penados, lo estás trayendo dentro de la iglesia y ustedes no se dan cuenta porque están envanecidos. Ustedes no se dan cuenta, dice Pablo, versículo 2 de nuevo, dice, versículo 2, y ustedes están envanecidos, no debieron más bien haberse lamentado, o sea, llorado y enfrentado esta situación para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción, porque tanto estaba cometiendo una falta adentro como la estaba cometiendo afuera. Pero ellos estaban siendo jactanciosos. ¿Sí? Te voy a leer ahora el versículo, vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Versículo 3 en adelante, del 3 al 5 voy a leer, dice, ciertamente yo, o sea, está hablando Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. Wow, un versículo medio difícil de explicar, hermanos, medio difícil de explicar. Entonces, acuérdate que Pablo ya había escrito una carta anterior. Acuérdate que Pablo les dice, no se junten con quienes tales cosas hagan. Y yo me imagino que Pablo no escribió esto, ¿verdad? Del versículo 9, 10 y 11, como si por algún motivo llegase a suceder, ¿verdad? Por algún motivo llegase a suceder que alguien cometa una de estas atrocidades, con esos no se junten. No, o sea, eso no le dijo Pablo en la primera carta que envió, sino él sabía que esto iba a pasar en algún momento. Pablo les dice, apártense de ellos y ni siquiera coman, ¿sí? Ni siquiera coman, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Básicamente él le está diciendo, ustedes lo que debieron haber hecho es enfrentar la situación, reprender a la persona que está cometiendo esta acción, pero no solamente esta, sino todas las que estaban pasando allá alrededor. Pero Pablo agarra este ejemplo y les dice, lo que deben de hacer es, bueno, en el amor de Cristo, entregar a esta persona a Satanás, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí en el Antiguo Testamento solamente una vez se vuelve a presentar esta misma palabra, entregar a Satanás. Y básicamente lo que están haciendo es apartarlo de la iglesia, ministrarlo para que la persona se dé cuenta de las cosas que está haciendo y que pueda aceptar que está en pecado y que está en una situación comprometida, que está en una situación errónea, y después aceptar de regreso. Entregar a Satanás es de nuevo volverle a predicar el evangelio. No es correrlo de aquí porque eres un pecador, ¿verdad? Porque si no, pues la iglesia se quedaría sin gente. Imagínate si corrieran a los pecadores de las iglesias se quedarían sin gente. Pero aquí en este caso estamos hablando de una persona que estaba cometiendo un pecado continuo. Fíjate, déjame mostrarte o comentarte de una palabra. Dice, versículo 1. De cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, y de tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa palabra tiene, ¿te acuerdas cuando te he explicado la conjugación del verbo aoristo? Que es algo que sucedió en el pasado, que es válido hasta el día de hoy y que continúa, ¿verdad? Es una acción que continúa, como yo te hice algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo principal de todos es justificación, somos nosotros justificados. Pero otro ejemplo es el verbo casado. Desde el día que te casas, ahí se consumó el matrimonio, ¿verdad? Te casaste, esa acción es válida hasta el día de hoy y va a permanecer hasta que el Señor te llame a su presencia, ¿verdad? Ese es el verbo casado, también se conjuga en verbo aoristo, que en español no existe, pero en griego sí. Bueno, esta palabra de tiene también está conjugado así. O sea, quiere decir que esta persona estaba con la mujer de su papá, todavía continuaba con ella. Al decir tiene, está diciendo que es una acción continua. Es una acción que se estaba repitiendo, ¿sí? Entonces Pablo les dice, oye, esa persona que se dice cristiano y que está en una situación de pecado como esta, lo que tienes que hacer es, dice aquí, entregar a Satanás, que no es otra cosa más que apartarlo del grupo, volverlo a ministrar, porque lo que estás haciendo casi es regresándolo, porque no quiere decir que no has recibido el evangelio y que lo vas a volver a recibir. Entonces, volverlo a ministrar, volverle a explicar el evangelio para que esa persona entienda de qué se trata, ¿sí? Es básicamente, fíjate, vamos a continuar el versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia.
Otra vez Pablo les dice, se están siendo jactanciosos, porque ustedes están pensando que son mejores que otros. Por eso está pasando esto de que no se están dando cuenta dentro de la iglesia y no saben cómo actuar. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como lo sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? No es buena vuestra jactancia, les dice Pablo. Por eso de estar pensando que yo soy mejor que aquel, que los otros son peores que nosotros, estaba permitiendo que el mundo dominara la iglesia. ¿Sí? Cuando digo mundo me refiero al pecado que estaba pasando en el mundo, que se estaba metiendo. Entonces dice, sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Y ay, perdón, aquí estoy con mis hojitas porque aquí hace mucho aire. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Si te acuerdas que la levadura, ¿verdad? No tengo yo por qué, que explicarlo. Pero Pablo aquí agarra, bueno, más bien Pablo aquí comenta, déjame dónde me quedé. Uy, perdón. Es que ya se me hicieron bolas aquí el engrudo. Ok. Fíjate, Pablo les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así como lo mismo se lo dijo a los Gálatas, ¿te acuerdas? Cuando veíamos Gálatas en el capítulo 5, déjame te leo versos 5, del 7 al 9 de Gálatas. Déjame te leo rápidamente. Gálatas 5, versículos 7, 8 y 9. Fíjate, dice así. Vosotros corríais bien. Ustedes estaban haciendo las cosas bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? Les dice Pablo. Dice, para no obedecer la verdad. Lo mismito le está diciendo a los corintios. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? ¿Qué pasó si yo los dejé con una iglesia sana? ¿Qué es lo que pasó? Y dice en el versículo 8, dice, esta presunción no procede de aquel que os ha llamado, o sea, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa, les dice Pablo a los Gálatas. Exactamente lo mismo. Ustedes corrían bien, pero dejaron entrar un poquito del pecado del mundo. Dejaron entrar cualquier cosa y entró como si fuera una levadura en una masa. ¿Y qué es lo que hace un poquito de levadura? Cuando esa masa se empieza a pasar el tiempo o a calentar un poquito, empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. No sé si has visto los videos o te ha tocado ver una masa, cómo crece, ¿verdad? De una cosita así, cómo crece y crece y crece y crece y crece. Bueno, eso es lo que estaba haciendo el pecado adentro de la iglesia de Corintio. Y lo mismo pasó en la iglesia de Gálata. Dejaron abrir tantito, dejaron entrar. Y poquito a poquito, bueno, pues a lo mejor primero empezó un pecadito de avaricia, a lo mejor empezó un pecadito de mentira, a lo mejor entró un pecadito de malas palabras, a lo mejor empezó a abrir, pero estos como estaban envanecidos en sentirse quién es mejor, mi predicador predica más bonito, mira, caminan en todos los lados, el mío no, el mío es más tranquilito y el mío es más como Cristo porque es más centrado. No, el mío hasta chistes dice, ¿verdad? Ellos estaban enfocados en eso, estaban enfocados en el predicador y no en la predicación, porque Pablo les dice que los tres tenían una predicación sana. El problema es, los que estaban recibiendo, ellos empezaron a envanecer y empezaron a sentirse mejores y se apartaron, se olvidaron de que del otro lado de las puertas estaba la gran ramera de Corinto. Incluso, fíjate, no te lo comenté, pero en aquel entonces
cuando en toda el área del Mediterráneo, cuando entre ellos se querían ir ahí de juerga, ¿verdad? Entre algunos querían portarse mal o algo, decían, oye, pues vamos a corintiar. Corintiar era el hacer cosas pecaminosas, o sea, tan así estaba comprometida esa ciudad con el pecado, que en otros lugares de por ahí se conocía o ya conjugaban el verbo corintiar, que era comportarse como los corintios, o sea, depravación total. ¿Sí? Entonces, fíjate, la iglesia en Corintio, adentro de toda esa pudredumbre, y los hermanos de adentro de la iglesia estaban pensando quién era mejor que el otro, y viendo mal a los que no pensaban como yo, que Pablo es el mejor o que Apolo es el mejor. En lugar de estar bien, estaban enfocándose en eso, en lugar de estar deteniendo todo eso que estaba pasando afuera, y empezó a meterse hasta el grado del ejemplo que comentó aquí Pablo. Y les hace ver a estos hermanos, y les hace ver y les dice, voy a regresar a Corintio, 1 Corintios 5, voy a regresar al versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. Fíjense lo que está pasando. No es buena vuestra jactancia. Versículo 7 y 8 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Límpiese pues todas las cosas del mundo, porque nosotros ya fuimos comprados, Pablo les dice. Límpiense ahí en la iglesia de todas las cosas del mundo. ¿Sí? Ya te compró Cristo, ¿qué más quieres? Ya estás salvo. Porque Jesús murió por nosotros, es lo que les dice. Acuérdense de eso. Ustedes ya han sido justificados y ahora tienen que trabajar en la santidad de sus cuerpos para entregárselo a Él el día que nos llame a su presencia. Versículo 9. Vamos bien, ¿verdad? Ahorita. Versículo 9 al 11. Voy a leerte así. Os he escrito por carta. Bueno, ya lo explicamos esto, ¿verdad? Que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Bueno, eso ya te lo expliqué, no voy a volver a explicarte lo mismo, ya te lo expliqué al principio, ¿sí? Dice que con los que tal cosa ni siquiera te juntes, ¿verdad? Dice, pero bueno, o sea, no quiere decir que nada más te juntes con los que estén libres de pecado, ¿verdad? Porque entonces no te juntarías con nadie, porque ni siquiera tú estarías incluido, ¿verdad? Entonces sería necesario salir del mundo, sino más bien de aquellos que dicen ser cristianos, que aún buscan estas cosas. Son cristianos y las buscan. Oye, el domingo cristiano y entre semana mundano, ¿verdad? No estoy hablando de la actualidad, estoy hablando de lo que estamos leyendo aquí. Pero tú ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Versículo 12, dice así: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo les dice otra vez, cierra este capítulo 5 diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Tengo yo alguna razón para juzgar a los no cristianos? Se están juzgando solitos. Pablo le dice, yo no los voy a juzgar a los que están afuera. Dice, abran los ojos, hermanos. Básicamente te voy a traducir lo que, bueno, a mi punto de vista, lo que Pablo les está diciendo. Abran los ojos y enfóquense en la iglesia. Enfóquense en lo que está pasando adentro. Enfóquense en la unidad. Enfóquense en el crecimiento de la gente que está adentro. Enfócate en tu familia, eso te lo digo yo. Enfócate en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en la gente que está cerca de ti, la gente que comparte la misma creencia que tú. Enfócate en ellos. Ayudémonos a dejar el pecado que está atrás. Porque Pablo les dice, ¿por qué voy yo a juzgar a los que están afuera? Lo cual quiere decir, siguiendo o así que leyendo entre líneas, Pablo les está diciendo, pero sí voy a juzgar a los que están adentro. Porque el versículo 13, porque a los que, dice, versículo 13, perdón, segunda parte del versículo 12, dice, porque ustedes no juzgan a los que están dentro. Ustedes no juzgan a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. O sea, olvídate de los que están afuera. Dios los juzgará. Bueno, no te olvides de ellos, ¿verdad? Los que están fuera, lo que tenemos que hacer es ir a predicarles el evangelio de Dios, para que también estén dentro. Porque lo que queremos es de que toda la gente esté dentro, ¿no es cierto? Más si son familiares y amigos. O sea, no es de que, ay, pobrecitos los que están fuera, yo estoy adentro, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata de elección de Dios. Y se trata de que el Señor nos dio a nosotros la oportunidad de poder ir y predicarle el evangelio a las personas que aún no lo conocen. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo les dice, olvídense del envanecimiento y enfóquense en la gente. Y ahí Pablo les está también diciendo, bueno, así como está este muchacho, que no, gracias a Dios no dio nombres, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo conocía. Porque te acuerdas que también te decía la semana pasada, nosotros no sabemos el final de la historia. Nosotros no sabemos si esta persona y la esposa de su papá después, al día siguiente, se convirtieron realmente a Cristo y dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo. No lo sabemos. Es muy fácil juzgar si ves una fotografía, pero Dios ve toda la película. Él sabe qué fue lo que pasó y no es de mi incumbencia saber si sí o si no. La salvación es personal. Pero aquí Pablo les está diciendo, así como está ese ejemplo, así hay muchos. Y ustedes no se están dando cuenta porque están envanecidos. Olvídense de esa jactancia y dedíquense a lo que está pasando en la iglesia. Ese es el contexto del capítulo 5. De nuevo, si ese capítulo 5 tú lo hayas escuchado de una manera diferente, en donde los pastores se enfocan más hacia el pecado, es correcto, ¿sí? Pero de nuevo, ellos tienen la autoridad de poder hablarte así. Si tú y yo estamos estudiando la palabra, los pastores pueden
con la guianza del Espíritu Santo, tocar este tema de una manera más como debieron haberlo hecho los líderes de Corintio, como lo debieron haber hecho de ¿cómo se dice? No reprimir, sino pues primero, ok, vamos a hablar, trae que la persona, a ver, vamos a ver qué está pasando. En lo secreto. Sí, acá en lo secreto, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? Estamos viendo que estás tomando decisiones no inspiradas por Dios, estás tomando decisiones de la carne, estás actuando de una manera no correcta. ¿Sí? Los pastores lo hacen y muchos pastores agarran esta porción para predicar eso, ¿verdad? Y decir, o sea, en dar una amonestación a la iglesia de tal manera de que se nos prende el foco y digamos, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero tú y yo lo estamos estudiando. Y lo estamos estudiando siguiendo el contexto desde el capítulo 1, que viene hablando de la división de la iglesia y viene hablando del envanecimiento de los líderes y de la gente de dentro de la iglesia que pensaba que por seguir a uno de los pilares, Pablo, Apolos y Cefas, Pedro, se creían mejor que los otros y estaban perdiendo completamente el amor hacia los demás. De eso habla este capítulo, y Pablo les dice, tienen que dejar esa jactancia. Pablo les dice en el versículo, creo que es en el 7, o es en el 6, en el 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Y tómalo así, este versículo, capítulo 5. No es buena vuestra jactancia. Para todas aquellas personas que se creen más que otros y están perdiendo de vista lo importante. Lo importante era este muchacho, pero lo importante también era la señora, y lo importante también era el papá, y lo importante también eran las otras personas que estaban alrededor, y lo importante también eran ellos, porque estaban trayendo las cosas que sucedían afuera adentro de la iglesia, y eso estaba causando muchísimo más problema que la división misma que estaban ellos causando por ser jactanciosos. ¿Me explico? Ese es el capítulo 5. Arreglar los pecados de la iglesia. Porque de nuevo, hermanos, estamos atrapados en este mundo. Estamos atrapados aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. En el mundo hay pecado, y en el mundo tú y yo todavía tenemos algo de... ¿Te acuerdas cuando veíamos Romanos, verdad? Que te decía, hay ahí un remanente que de repente se aparece. ¿Quién está libre de pecado? Absolutamente nadie, y el que lo diga automáticamente está siendo mentiroso. Mas sin embargo no estamos buscando ese pecado, no estamos buscando estar maquinando, ay, mañana voy a hacer esto y pasado mañana voy a hacer lo otro, y ay, otra vez voy a hacer lo mismo que hice ayer, ¿verdad? Esas son las cosas que el Espíritu Santo ya te redarguye y llega y te dice al oído, hijo, será mejor que no lo hagas, eso no me gusta, y tú lo sabes. Cámbiale de canal, apaga esa televisión, deja de escuchar esa música, ya no veas esa revista, ya no leas esos libros, porque son demoníacos. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, esas cosas no me gustan. Y aquí Pablo llega y les dice, por su vana manera de vivir o por su jactancia dejaron de ver las otras cosas. ¿Okay? Ese es el capítulo 5. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Hoy terminamos un poquito antes. La próxima semana continuamos con el capítulo 6 de esta, que ya vamos a llegar a la mitad de la primera carta. Vamos a capítulo por sesión, ¿verdad? Entonces vamos bien, no estamos yendo muy rápido. Me estoy tratando de enfocar en los versículos importantes
y creo que hasta este momento lo hemos hecho de una manera pausada, estudiando la palabra, sin que se nos pasen ningunos versículos importantes, para poder comprender todo el texto de la primera carta a los Corintios, y después continuamos con la segunda carta a los Corintios. Entonces, hermanos, muchas gracias, Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias.